Hola a todos, mi nombre es Joel Llera. En este vídeo vamos a continuar con la unidad de funciones y nos vamos a centrar en las operaciones con funciones. Las operaciones con funciones se refieren a la suma, la multiplicación, la división entre funciones y también una operación que ustedes no han visto aún, o en principio no deben haber visto aún, que es la composición de funciones. Este es el último vídeo de la unidad de funciones para este grupo de primero de bachillerato. La siguiente unidad seguirá siendo con funciones, pero no específicamente de las cualidades de las funciones, sino que entraremos en el límite de funciones. Bien, vamos a ver la definición de algunas de las operaciones que podemos hacer con funciones. Si tenemos f y g, que son funciones, pues podemos definir las siguientes funciones que tenemos a continuación. La suma. La función suma es aquella función que para cualquier valor de x que pertenezca al dominio de f y de g, o sea, tiene que pertenecer al dominio de ambas funciones, pues le otorga a la nueva función f más g va a ser igual a f en x más g en x, perdón. O sea, la idea es que para cualquier valor del dominio de ambas, pues tú hallas el valor para f, hallas el valor para g y las sumas. Aquí la cuestión del dominio es que, claro, para que esté definido el valor que estás dando, ambas tienen que estar definidas a la vez. Por ejemplo, si tenemos, no sé, f en x es igual a x y g en x es igual a raíz de x, entonces la suma va a ser igual a x más raíz de x, pero eso no va a estar definido para todos los reales, sino solamente donde ambas estén definidas. La primera está definida en todo R, pero la segunda va a estar definida solamente para valores mayores o iguales que 0. Con lo cual el dominio de esa nueva función x más raíz de x va a ser los valores mayores o iguales que 0. Notemos que esencialmente el dominio de la suma va a coincidir con la intersección entre los dominios de ambas funciones. Veamos ahora la función producto. La función producto es muy similar. Para cada valor de x, pues que pertenezca al dominio de ambas funciones, pues se define f por g de x. F por g de x va a ser f en x por g de x. Aquí podemos usar el mismo ejemplo. Tenemos una es x y la otra es raíz de x, entonces el producto va a ser x raíz de x. Y esto, para que esté definido, nuevamente tiene que suceder que las x sean mayores o iguales que 0. Este está definido en todos los reales, este está definido cuando x es mayor o igual que 0, pero el producto está definido donde están definidas ambas. Si hay una donde no está definida, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en esta que no está definida para menos 1, pues el producto tampoco estará definido para menos 1. Y por último tenemos la función cociente. La función cociente es la que a cada valor de x que pertenezca al dominio de ambas, f y g, y que no se anule, esto es importante, que no se anule en g, o sea que g en x sea distinto de 0, pues se define el cociente de esta manera, como el valor de la primera sobre el valor de la segunda. Aquí, por ejemplo, si tenemos, no sé, x menos 1 sobre raíz de x. Vamos a suponer que f en x es igual a x menos 1 o x más 1, por ejemplo. Y que g en x va a ser igual a raíz de x. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el dominio de la de arriba es todos los reales. El dominio de la de abajo va a ser todos los reales excepto los menores que 0. Pero ahora, como tampoco puede tomar el valor 0, tenemos que quitar el 0 también de ahí. O sea, el 0 tampoco va a pertenecer al dominio de la función cociente porque el denominador se anula en 0. Veamos algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos f en x igual a x cuadrado menos 2x, g en x igual a 3 sobre x y tenemos que calcular el valor de f más g en 1, f por g en 2 y f sobre g en menos 1. Bien, f más g, a ver, cuando tenemos que evaluar simplemente podemos intentar evaluar. Si se puede evaluar, pues entonces es porque el valor está en el dominio. Y si no se puede evaluar es porque el valor no va a estar en el dominio. ¿Vale? Entonces aquí en realidad el dominio no habría que analizarlo, simplemente tendríamos que evaluar. f en x en 1, esto va a ser 1 menos 2 es igual a menos 1. Y f en x más g en x va a ser x al cuadrado menos 2x más 3 sobre x. El único valor donde esto puede tener problemas es cuando x es igual a 0.
Fuera de ahí no va a tener problema. Esto podemos agruparlo o podemos evaluar directamente aquí, que sería, cuando estamos en 1 es 1 menos 2 sería menos 1 más 3 sería igual a 2. Eso es lo que da aquí, ¿vale? 1 menos 1 más 3 igual a 2. Por otra parte, f por g, tenemos que multiplicar uno por el otro. Esta es un poco más fácil, sería 3x cuadrado menos 6x sobre x. ¿Vale? 3x cuadrado menos 6x sobre x. Y eso tendríamos que evaluarlo. Bueno, aquí podríamos sacar esto. A ver, a mí no me gusta hacerlo mucho, ¿vale? El hecho de tomar x factor común, simplificar, es cierto que ellas están, que se puede definir como esta nueva función para todos los valores, pero en x igual a 0, este producto no está definido, ¿vale? Porque esta no está definida. Uno lo puede redefinir utilizando esta nueva función y diciendo que en x igual a 0 va a valer lo mismo que vale esta. Pero en rigor, este por este, en x igual a 0 no está definido. Para evaluar simplemente tenemos que evaluar en 2, 3 por 2 es 6, menos 6 es 0 y eso es lo que se obtiene aquí. Y en la última tenemos esta sobre esta, ¿vale? Al hacer fíjense que como está dividiendo, como hay un cociente en el denominador, esta x va a pasar multiplicando y la expresión va a quedar x al cubo menos 2x cuadrado sobre 3. Evaluar esto en menos 1 sería menos 1 menos 2 es igual a menos 3 sobre 3 va a valer menos 1 el resultado final. Creo que es bastante simple la idea de estas operaciones. Uno solamente debe tener en cuenta dónde va a estar definida, dónde no y demás. Y bueno, creo que es relativamente fácil de trabajar con ellas. La otra operación que es un poco más complicada para algunos es la función compuesta o la composición de funciones. Si tenemos dos funciones, ¿cómo tener una dentro de la otra? Es la idea. O sea, tenemos que trabajar con la función f compuesta con g o g de f de x. Es primero, si tenemos un valor de x, aplicamos f a ese valor y al resultado ese le aplicamos g. ¿Vale? Eso se llama f compuesta con g y se comienza a nombrar de derecha a izquierda porque es la primera que actúa sobre la variable x. Entonces, en general, se tiene que g compuesta con f no tiene por qué ser igual que f compuesta con g. ¿Vale? Vamos a ver, para determinar el dominio, lo que tiene que suceder es que x pertenezca al dominio de f en x y que el resultado de f, o sea, la imagen de f, tendría que estar en el dominio de g. O sea que el dominio de los valores que pertenecen al dominio van a ser aquellos valores para los que x está en el dominio de f y para los que la imagen de esos valores de x están en el dominio de g. O sea, no es del todo simple. Y por otra parte, una característica importante es que si componemos f-1 con f, o sea, la inversa de una función con la función de la que proviene la inversa, pues obtenemos la identidad, o sea, obtenemos la recta y igual a x. Por eso es que la recta y igual a x es la que se utiliza como simetría, ¿no? Para lograr obtener la gráfica de la inversa de una función. La función identidad, en este caso, bueno, es lo que digo, es a la que a cada valor de x le asigna la propia x, o sea, la recta y igual a x. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de composición. Tenemos una función f que es la raíz cuadrada de x más 1 y otra función g que es menos x cuadrado más 2. Vamos a hacer las siguientes composiciones. Vamos a aplicar primero f y poner resultado en g y después aplicar g y poner resultado en f. La primera sería, fíjense que es donde quiera que aparezca la x en g es sustituir por esa x por raíz de x al cuadrado. O sea, aquí donde está la x poner raíz de x al cuadrado. Entonces g de f de x, o compuesta de f con g, va a ser igual a menos raíz cuadrada de x más 1, eso elevado al cuadrado, más 2. Fíjense que el cuadrado se va con la raíz y lo que queda es menos x al cuadrado más 2 y eso es menos x más 1. Esto de quitar el cuadrado con la raíz
A ver, esto no se puede hacer tan alegremente, solamente se puede hacer, esto es importante, con aquellos valores para los que está definida la función, ¿vale? Para aquellos valores que están en el dominio. Aquí notemos que la x tiene que ser, o sea, esto que está acá dentro tiene que ser positivo para poder hacerlo. Porque si no, la raíz cuadrada del valor al cuadrado va a ser el módulo de x más 1, no va a ser cualquier valor. Vale, entonces aquí, si restringimos el dominio, esta evaluación sí es cierta. Si no se restringe el dominio, esa evaluación no es del todo correcta. Vale, entonces aquí habría que decir que esto funciona cuando x es estrictamente mayor que menos 1, mayor o igual que menos 1. Vale, que es cuando puedes, o sea, no hay problema, quitas la raíz con el cuadrado y entonces sí obtienes esta expresión, pero es para estos valores. No está esta función coincide con esa composición que estamos haciendo cuando x es mayor o igual que menos 1. Para otros valores no coincide con esa recta, ¿vale? Si uno lo hace en programas como GeoGebra y demás, vamos a ver que hay valores para los que no lo evalúan, no va a estar definida la función para valores menores que menos 1. Esta otra composición es que donde quiera que tenemos la función f, que es raíz de x más 1, tenemos que sustituir esta expresión menos x cuadrado más 2. O sea, esta expresión la ponemos aquí en la x y lo que nos queda es la raíz cuadrada de menos x cuadrado más 2 más 1. El 1 se suma con el 2 y nos queda raíz cuadrada de menos x cuadrado más 3. Eso igual va a estar definido en un determinado número de valores cuando esta raíz dé positivo. En realidad, eso va a ser en los valores entre menos raíz de 3 y raíz de 3. Por otra parte, si nosotros queremos calcular la compuesta de una función en un valor determinado, una de las opciones es obtener la composición completa de cuánto valdría. Por ejemplo, en este caso sería logaritmo. Si quisiéramos hallar g de f en x, sería 2 elevado a la logaritmo en base 2 de x más 1, eso más 2, ¿vale? El 2s en el logaritmo también. Esta sería la expresión que si nosotros evaluamos, por ejemplo, en 0, aquí lo que tendríamos es logaritmo de 2 es 0, logaritmo de 1 es 0, porque quedaría logaritmo de 0 más 1, que es logaritmo de 1, es 0 y sería 0 más 2, es 2 a la 2 y el resultado va a ser igual a 4. Por otra parte, aquí si lo hacemos de esta manera, la idea es primero evaluamos en f, x, o sea, en el 0 aquí sería logaritmo en base 2 de 0 más 1, logaritmo en base 2 de 1, que es 0, y quedaría 2 a la 0 más 2, que es 4. Tendríamos el mismo resultado, da igual como lo hagamos. Y por otra parte, si hacemos la otra composición y le evaluamos, por ejemplo, en 1, sería tener logaritmo de, ahora hay que evaluar 2 a la x más 2, logaritmo en base 2 de 2 a la x más 2, y esto más 1. ¿Vale? Entonces, si nosotros evaluáramos esto en 1, lo que obtendríamos es 2, aquí más 2, perdón. Aquí es más 2, que es esta expresión de acá. Logaritmo en base 2 de 2 a la x más 2 más 1. Si evaluamos esto en 1, lo que obtenemos es 2 a la 3, que es 8, más 1, 9, y quedaría logaritmo en base 2 de 9, que es lo mismo que se obtiene aquí. Si lo hiciéramos paso a paso, tendríamos que primero evaluar esta función en 1, sería 2 a la 3, que es 8, el resultado ponerlo aquí, y logaritmo en base 2 de 8 más 1 es igual a 9. Cualquiera de los, o sea, igual a logaritmo en base 2 de 9. Cualquiera de los dos va a dar exactamente lo mismo, cualquiera de los dos métodos, ya sea componer primero y después evaluar, o evaluarlas por separado y evaluar el
digamos, la imagen de la primera en la segunda. Cualquiera de esas dos opciones vamos a obtener un resultado igual. Muchas gracias por su atención, espero que esto haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.